Muy buenos días, chicos, espero que todos se encuentren bien. Les habla la profesora Hilda Valdivia y el día de hoy vamos a trabajar literatura. En cuanto al tema es el siglo de oro español. ¿Qué será el siglo de oro español? El siglo de oro español fue un periodo de florecimiento de las artes y la literatura en España, cuyos inicios estarían luego de la Reconquista española alrededor de 1492 y sus fines más o menos alrededor de 1681. Sí, más o menos en esta época también murió Pedro Calderón de la Barca. Fue un periodo histórico de relativa fortaleza política española. Vamos a recordar más o menos algunas cosas que sucedieron en esa época, pues estaba dominada por el espíritu de la Contrarreforma y la Santa Inquisición de la Iglesia Española. De manera que se trató de un periodo esencialmente católico, pero que brindó a España el reconocimiento y la admiración internacionales. ¿Sí? Ahora, esta etapa literaria estuvo basado en 4 partes, ¿ya? Y justamente la separación de esta literatura va a dar inicio a lo que es una escuela italiana, ¿no? En donde van a participar escritores como Juan Bosco o Garcilaso de la Vega, ¿sí? Luego tenemos la escuela salmantina, en la cual vamos a tener como representante a Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, lo que está relacionado más o menos con lo que es la literatura mística o la poesía mística, más o menos en la segunda mitad del siglo XVI, 1550-1600. Luego va a entrar lo que es la escuela sevillana, es decir, la italiana se va a dividir en samaltina y escuela sevillana, en donde vamos a tener como representante pues a Fernando de Herrera con el Divino, ¿no? Luego tenemos el barroco, más o menos en el siglo XVII. Estamos hablando de una escuela conceptista en donde tenemos a Francisco de Quevedo y Villegas, y una escuela culterana donde tenemos a Carrillo de Sotomayor, que va a ser el iniciador de esta escuela, y tenemos a Luis de Góngora y Argote, que va a ser su máximo representante, ¿ya? ¿Y qué fue el siglo de oro? Como ya te he ido mencionando, el siglo de oro comienza en la segunda mitad del siglo XVI, tras las crisis sociales, como ya te había dicho, que surgieron en Castilla, Valencia, Mallorca, donde Carlos I estabiliza su imperio y consolida un estado moderno con una monarquía absoluta. ¿Sí? Cuando, al término más o menos de lo que era el Renacimiento español, que ya como ustedes recuerdan se da más o menos en el siglo XVI, durante el reinado de los reyes católicos Carlos I y Felipe II, más o menos estaba asignada, dice, por una interpretación muy particular de las influencias italianas renacentistas de ese entonces, con una influencia con formas estéticas propiamente ibéricas, como las del fruto de cencrismo y los moros, ¿ya? Pero ¿cuáles van a ser esas tendencias que van a generar o van a ayudar al siglo de oro? Recordemos que ellos van a tener una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual va a potenciar los géneros de la burla, de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca y sobre todo en la novela polifónica cuya semida representada fue El Quijote, ¿no? De Cervantes. Muy bien. Recordemos también que la música, la pintura y la escultura fueron importantes tendencias de esa época, las cuales estuvieron alimentadas, dice, por el gusto de la exageración de las formas y la abundancia del contenido. También fue, recordemos, una época clásica o de apogeo de la cultura española, básicamente el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII, que ya te había mencionado. Tradicionalmente, dice, hablar del siglo de oro español está relacionado con la cultura, máxima expresión de la escultura de esa época, ¿sí?
Pero la literatura, cómo se dio la literatura en esa época, ¿no? Recordemos que alcanzó un máximo esplendor, por eso hablamos del siglo de oro. O sea, hablamos de oro, ¿por qué? Porque fue la máxima expresión de ese entonces. ¿Ya? Y no solamente de España, sino de la historia de la literatura universal. Aparece también en el siglo de oro lo que son las novelas picarescas, protagonizado por pícaros, es decir, jóvenes pobres, ¿no? Que no tenían miedo a nada y se aprovechaban de las demás personas. Después viene una poesía ascética o mística, que ya les había mencionado, que ahí tenemos algunos representantes, ¿no? Todo esto va a estar relacionado con la religión católica, lo que los poetas van a tratar de explorar poéticamente su llamada de religiosidad. La sátira también está muy vinculado con el siglo de oro. No solamente en lo narrativo, también en lo poético. Pero ¿qué cosa es la sátira? Recordemos que la sátira es la burla, pues, ¿no? Y en este caso el clasicismo, se van a burlar de lo clásico, lo van a dejar de lado lo clásico y van a tener nuevas tendencias. Y fue, dice, lo central, lo imaginario en lo que es literatura del siglo de oro. Luego también la comedia, ¿no? Que es parte también de la sátira, de la burla. Y la comedia se va a llevar en lo que es el teatro. Fue uno de los grandes ganadores del siglo. O sea, el teatro estuvo en su cúspide en esa época del siglo de oro. Más o menos se impartieron como 400 obras literarias, los cuales pasarían pues a formar parte de un grupo muy recordado, ¿no? de obras y de poetas de ese entonces. Los autores de ese siglo, pues vamos a tener a Cervantes, a Luis de Góngora, a San Juan de la Cruz, que está dentro de lo que es la literatura mística o la poesía mística. ¿Ya? A Santa Teresa de Jesús, también, que pertenece a la mística, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, ¿no? Ahora dice, este periodo concluye a mediados del siglo XVII, culminando con Pedro Calderón de la Barca. Yo te he dicho que termina más o menos con la muerte de Pedro Calderón de la Barca en literatura y Bartolomé Esteban Murillo en pintura, luego de lo cual se produce una gran decadencia cultural. Con el término del siglo de oro vamos a ver la decadencia cultural. Ahora vamos a ver la poesía mística. Hay dos representantes, hay dos máximos representantes, son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ahora, ¿quién fue San Juan de la Cruz? Fue un poeta místico religioso de oficio, reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Desde 1952 es patrono de los poetas de la lengua española. Nació en Ávila, en el seno de una familia muy humilde. Entró en la Orden del Carmelo, colaboró con Santa Teresa, fue víctima de continuas persecuciones, encarcelado en Toledo, desterrado a un monasterio andaluz, ocupó altos cargos en la orden, fue desterrado a Sierra Morena y murió en Úbeda. Después tenemos a Santa Teresa de Jesús. Nació en el año 1515 y fallece en 1582. Ella también nace en Ávila, pero ella, a diferencia de San Juan de la Cruz, ella nace en una familia noble. De niña soñó con su propio martirio, ¿no? Ella misma ya se sentía que no le iba a ir bien. Se escapó para luchar contra los moros. A los 19 años entró en el convento de las Carmelitas, intentó reformar esta orden sacerdotal y fue canonizada un año después de su muerte como santa, ¿no? Ahora, ella fue una religiosa y fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Se le considera, junto a San Juan de la Cruz, la cumbre de la poesía mística. O sea, ellos fueron los máximos representantes de esta poesía mística. Y luego vamos a tener a Fray Luis de León. Fray Luis de León nació en Belmonta, la Cuenca, de 1527. Fue poeta humanista, ¿ya? Religioso agustino español de la escuela salmantina.
Sus padres, Lope de León e Inés de Varela, eran de descendencia judía. ¿Ok? Su padre era abogado de la corte, a la cual seguía cada vez que se trasladaba. Recordemos que Fray Luis de León buscaba una paz interior en todos sus escritos. Buscaba de repente esa paz interior que no podía encontrarlo en un mundo normal, en un mundo urbano. Entonces, ¿qué decide Fray Luis de León? Él decide salir de la ciudad e irse al campo, en donde va a tener donde va a encontrar tal vez la paz interior, en donde va a encontrar la inspiración para que pueda escribir. ¿Sí? Recuerda que él pasó a ser parte de la Universidad de Salamanca a los 14 años. Esta universidad va a constituir a él su vida intelectual y va a desempeñarse a trabajar como profesor en esta universidad. Luego va a ingresar a la orden de los agustinos, ¿ya? Es decir, a la orden de San Agustín. Él fallece en el año de 1544. La poesía de Fray Luis de León está formada por su mayor parte en odas, ¿no? ¿Qué cosas son las odas? Recordemos que son la exaltación o la alabanza a un objeto, a una persona, ¿ya? Los principales rasgos de estilo de los siguientes son el sentido del humor y la ironía. Recuerda que parte de la sátira, la ironía, era una parte esencial del Siglo de Oro. Recordemos que tiene una extraordinaria perfección lingüística, ¿ya? Pero eso no le va a quitar la sencillez que tienen sus poemas, es decir, van a ser fácilmente entendidos. Y hay una sobriedad, es decir, una moderación en el lenguaje, en su castellano. O sea, no van a tener palabras muy rebuscadas, va a haber palabras, como ya les había dicho, fáciles de entender. Nunca va a hablar en primera persona, todo va a utilizar la segunda persona. O sea, si la primera persona es hablar de mí, la segunda persona es hablar de ti, ¿no? Entonces, va a referirse normalmente a Cristo, a la Virgen, a sus amigos, a los elementos de la naturaleza. Y las exclamaciones retóricas, es decir, va a utilizar figuras literarias o figuras retóricas. ¿Para qué? Para que pueda embellecer esos escritos, ¿no? Con el deseo de implicar, de persuadir al lector, de que el lector pueda ser capaz de extraer los sentimientos que le puede provocar esa poesía. Entre sus principales obras vamos a tener en verso la Oda a la vida retirada, Oda a la ascensión del Señor, Oda a San Francisco de Salinas, Oda a Felipe Ruiz y Profecía del Tajo. No solamente escribió en verso, también escribió prosa, las traducciones como el Cantar de los Cantares y el libro de Jod y los nombres de Cristo y la Perfecta Casada. Recuerda que todos ellos están íntimamente relacionados con la religión católica, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño análisis de su obra en prosa de la Perfecta Casada. En la primera parte, del verso 1 al verso 5, Fray Luis de León va a expresar la tesis o la proposición esencial del poema, es decir, la tranquilidad de espíritu, la cual va a alcanzar en su refugio en la naturaleza, en el campo, ¿no? Y el retiro ¿de dónde? De la ciudad, el retiro de la parte urbana para irse al campo. En la segunda parte, que va del verso 6 al verso 20, el poeta va a enumerar los bienes engañosos de este mundo caótico bajo la forma de argumentación, que no le enturbia. ¿Por qué no le enturbia? Quiere decir que no lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya cambió, ¿no? Y dentro de esa parte, la última estrofa representa la implicación personal del poeta en su afinamiento argumentado.
Dentro de lo que es la perfecta casada vamos a encontrar temas como la exaltación de la paz interior, el anhelo de la serenidad, el deseo de la soledad, la paz y la sabiduría, menosprecia la fama y el poder y la envidia. ¿Ya? Fray Luis de León buscaba continuamente encontrar esa paz interior y es por eso que él va y se refugia en el campo para que pueda escribir. Bueno, hasta acá va la clase de hoy día, chicos. Recuerda que tienes que leer tu boletín, identificar las ideas principales, subrayarlas y vas a resolver esta ficha que te he puesto acá, pero esta ficha está en tu boletín. No la imprimas ni me escribas diciéndome, Miss, no se ve en la letra, ¿ok? Porque esta ficha está en tu boletín. Debes copiar las diapositivas, la 3, la 5, la 7 y la 8. Son las únicas diapositivas que tienes que copiar. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos estamos viendo. Cuídense.